El ocaso ardía sobre el fértil valle del Jordán, como si la misma tierra respirara un último suspiro antes de la noche. Los campos brillaban con el reflejo del sol moribundo. El humo de los hornos y los mercaderes que cerraban sus puestos se mezclaba con el olor de la miel, el incienso y la riqueza amasada durante años. Era una escena de aparente prosperidad, ganado, comercio, sendas bien trazadas, pero bajo ese brillo amable, latía una ciudad cuya fama había cruzado fronteras por una sola razón. Allí, la seguridad material había ido reemplazando a la dependencia del Altísimo. Todos conocen la caída de Sodoma. Pocos se detienen a escuchar lo que vino después. Pocas voces se han detenido en la penumbra que siguió al fuego. Pocas han querido mirar a las dos figuras que salir de aquel desastre, con el peso de una decisión imposible. Esta es la historia no contada de las hijas de Lo. Lo eligió quedarse en la llanura. No fue una elección casual ni una condena predeterminada. Fue una decisión humana, tomada entre promesas de bienestar y el peligro de la comodidad. Cuando Abraham miró al sur y vio la llanura del Jordán, la consideró fértil, la consideró refugio para sus ganados. Lo vio lo mismo y, como tantos de nosotros, dejó que el brillo de la tierra determinara su rumbo. Escoger el valle significó compartir el paisaje con ciudades cuyas costumbres ya no respiraban la misma fe. Las fuentes del relato nos colocan en medio de la vida cotidiana de Sodoma. Los festejos, el comercio, la concentración de poder y un deterioro moral que había transformado la hospitalidad en algo grotesco. Esa ciudad, que en apariencia ofrecía seguridad y abundancia, había dado la espalda a las leyes divinas que ordenan la justicia y la compasión. El recuento bíblico no pretende, sin embargo, ser un catálogo de vicios con estandartes. Es un diagnóstico de lo que ocurre cuando una sociedad sustituye temor de Dios por autoconfianza y cuando la prosperidad se convierte en fe. En este terreno ambos, Lo y sus hijas, comenzaron una historia que mostraría cuán frágil es la fidelidad humana. La noche en que llegaron los mensajeros fue una noche común que cambió el destino de todos los que vivían en aquel valle. Dos viajeros golpearon la puerta de la casa de Lo, y éste, según el relato, los recibió y los protegió. En el texto bíblico, Génesis 19:1-3, la hospitalidad de Lo contrasta con la hostilidad de la ciudad que rodeaba su casa. No es un detalle menor. La escena vuelve a recordarnos que, aun en medio de la decadencia colectiva, puede existir un acto de bondad. Pero la bondad de Lo se hallaba acosada por un entorno que se había endurecido al punto de exigir la entrega de aquellos huéspedes. La tensión es insoportable. La ciudad demanda, la casa resiste, el juicio se acerca. Los mensajeros que en el relato portan autoridad divina, anuncian lo inevitable. El juicio vendrá sobre Sodoma y Gomorra. Lo intenta proteger a su familia, intenta negociar con lo que conoce. En un rasgo que revela misericordia divina, las ciudades vecinas reciben la posibilidad de huir a Zoar, un lugar pequeño y sencillo, casi despreciado, pero que será a la postre refugio temporal. Estas escenas nos confrontan con la doble cara del juicio divino: severidad para la perversidad colectiva y, al mismo tiempo, puerta de escape para quien reconoce la necesidad de apartarse. Aquí no hay contradicción teológica, sino una tensión que atraviesa toda escritura. Dios es justo y, a la vez, ofrece vías de misericordia. La huida fue apurada y amarga. La narrativa evoca prisa, ceniza y humo. La madre de las hijas, al mirar atrás, se convierte en estatua de sal. Esa imagen, la mujer que mira y queda inmóvil, ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de los siglos. Algunos la vieron como símbolo de añoranza por lo perdido, otros como advertencia contra la mirada deseante que nos ata a lo que nos destruye. En cualquier caso, el episodio subraya la urgencia de soltar aquello que atrae nuestra alma hacia la perdición. Lot, sus dos hijas y su esposa huyen, solo que la esposa ya no los acompaña.
El camino hacia la montaña los espera. Zoar ofrece un respiro, una pausa, un lugar donde recomponer la respiración. Pero la calma es frágil, y los ecos del juicio persisten. Desde Zoar, la familia sube a la montaña y encuentra una cueva donde quedarse. Imaginemos ese refugio, una cavidad añadida al paisaje rocoso, fría por la noche, con el viento que entra como un recordatorio de la fragilidad humana. Allí, en la soledad y el miedo, la historia toma un giro que el pueblo de fe no ha sabido, o no ha querido, mirar de frente. Antes de seguir, necesitamos detenernos y considerar el contexto cultural que ayuda a entender, sin justificar, lo que estaba en juego. En el antiguo cercano Oriente la continuidad del linaje y la preservación del nombre eran cosas de peso. Las tribus y las familias sobrevivían no solo por recursos, sino por la transmisión de identidad a través de los hijos. Ser estéril, o morir sin descendencia, implicaba la desaparición casi literal de la persona en la memoria colectiva. Este telón de fondo cultural no excusa la conducta que vendría, pero sí nos ayuda a comprender la gravedad del temor que atenazó a las hijas de Lot. Cuando la estructura social coloca todo el peso de la identidad sobre la reproducción, las decisiones tomadas en desesperación pueden alcanzar extremos que, vistos desde fuera, parecen incomprensibles. Otra capa para considerar es la del honor y la reputación. Para mujeres jóvenes de aquella época, quedar sin marido o sin familia representaba no solo inseguridad económica, sino exclusión social. En sociedades donde el matrimonio regulaba la protección material y la pertenencia, la desaparición del clan podía significar un destino de vulnerabilidad severa. Estas realidades sociales crean contextos en los que, aun siendo alineadas con la voluntad divina, las personas no siempre actúan conforme a esa voluntad. Comprender la presión cultural nos obliga a mirar con pastoralidad, condenar el pecado sin desconocer la coyuntura humana que empuja hacia él. Volvamos a la cueva. Allí, en la penumbra, el miedo se vuelve voz. Las dos hijas de Lot, jóvenes, anónimas en el texto, la escritura las mantiene sin nombre, hablan entre ellas. No tenemos un diálogo literal registrado por fuera de lo que el texto marca, pero podemos imaginar la intensidad de aquellas conversaciones nocturnas, el llanto contenido, los recuerdos de la vida en Sodoma, la sensación de haber perdido más que una casa. El relato bíblico no nos entrega palabras concretas, nos entrega consecuencias, pero la imaginación, guiada por la seriedad del texto, puede recrear las emociones, vértigo, ansiedad ante el porvenir, un plan que se gesta en la frontera entre la desesperación y la decisión. Es crucial marcar aquí una diferencia entre lo que la escritura narra y lo que interpretamos. La narración bíblica presenta los hechos con una economía de palabras. El plan, la embriaguez, la concepción y los nacimientos. La tradición y la exégesis han discutido, explicado, acusado y tratado de entender estos actos. Nosotros, como lectores responsables, debemos mantener dos cosas claras. Primero, que el relato es real en su orden. Segundo, que la interpretación requiere distinguir entre explicación cultural y justificación moral. Cuando la escritura registra el pecado, no lo aprueba. Relata y en su relato revela consecuencias. Esa es una regla hermenéutica que no podemos descuidar. En la cueva, la noche se convierte en decisión. No voy a relatar aquí con sordidez los detalles que ya conocemos por el texto. Los evangelios de la interpretación nos han enseñado a cubrir con respeto aquello que el lenguaje moderno podría transformar en morbo. El plan que se fragua es fruto del miedo y del cálculo humano. Asegurar un linaje a cualquier precio. Y como en toda decisión tomada bajo coacción emocional, las justificaciones se enlazan con la racionalización. Si el mundo fuera a terminar, podrían haber pensado, ¿qué valor tiene la moral si no hay mañana para preservarla? Esta pregunta no es excusa. Es la confesión de la desesperación.
Y la desesperación, cuando se instala, anula muchas de las barreras morales que de ordinario sostenemos. Es momento de detenernos de nuevo y considerar el lenguaje de los nombres. La Escritura no se limita a contar hechos, nombra para significar. El primogénito de aquella unión recibió el nombre de Moab. La tradición hebrea vincula ese nombre a la idea de la nación del Padre o de la ascendencia del Padre. Génesis 19:37 nos dice: el mayor se llamó Moab, padre de los moabitas hasta hoy. El hijo menor fue llamado Ben-Ami, literalmente, hijo de mi pueblo. Génesis 19:38. Estas designaciones no son inocuas. El texto antiguo hace notar que de esos nacimientos surgirán naciones enteras, con su identidad, sus relaciones, y más adelante, sus conflictos. Aquí vemos otra enseñanza teológica. Incluso lo que nace de una decisión humana errada entra en el tejido de la historia de Dios. La soberanía divina actúa sobre lo quebrantado, lo confronta y, en ocasiones, lo redime o lo disciplina mediante juicios proféticos posteriores. Al hablar de las naciones moabitas y amonitas, es necesario trazar con prudencia el hilo histórico. Moab y Amón emergen como pueblos vecinos de Israel, con relaciones que van desde la tensión hasta el conflicto abierto. En algunos momentos la relación se tiñe de violencia política y religiosa. En otras, la historia registra episodios de interacción compleja, comercio, matrimonios, alianzas y traiciones. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel levantaron sus voces contra las prácticas idólatras que marcaron a esas naciones. Jeremías, capítulos 48 y 49, contiene oráculos contra Moab y Amón. Isaías dedica los capítulos 15 y 16 a un lamento por Moab. Ezequiel, capítulo 25. También pronuncia juicios sobre Amón y Moab en el contexto de la justicia divina contra las naciones que hostigaron a Israel. Estas profecías no deben leerse como mero afán punitivo, sino como parte de la tensión entre la corrupción humana y la justicia de Yahvé. Es decir, la historia no acaba con un solo acto, tiene repercusiones que arman una secuencia de relaciones, que a su vez son examinadas y juzgadas por la palabra profética. Al mismo tiempo, la historia se abre a giros que sorprenden por su misericordia. Aquí debemos adelantarnos sin apresurarnos. Entre las páginas oscuras de la historia de Moab, aparece una figura que trastoca expectativas. Ruth, una mujer moabita, será un puente. Ella, contra todo pronóstico histórico y cultural, abrazará al Dios de Israel, mostrará lealtad y fe, y terminará incluida en la genealogía de David. Esto no sucede en contradicción con el juicio histórico contra la nación moabita. Más bien, muestra la complejidad de la providencia divina. La gracia puede penetrar incluso en lo que parece más estéril. Pero esto es adelantar el relato. Por ahora, en la cueva, las hijas toman decisiones que marcarán generaciones. Hasta aquí, la narración bíblica nos ha llevado por una serie de imágenes intensas. La ciudad que arde, la mujer convertida en estatua de sal, la cueva y la oscuridad donde dos jóvenes contemplan su destino. Nuestro llamado como oyentes y como pueblo de fe es doble: entender el juicio moral que estas páginas traen y al mismo tiempo percibir la misericordia que se despliega a lo largo de la historia. No es una narración diseñada para complacernos, es una advertencia que atraviesa siglos y nos interpela hoy. ¿Qué elegimos cuando la comodidad nos seduce? ¿A qué renunciamos por mantener una apariencia de seguridad? ¿Dónde colocamos nuestra confianza? ¿En la tierra que alimenta o en el Dios que da la vida? En la penumbra de la cueva, el discurso de las hijas revela, además del miedo, la ausencia de modelo espiritual renovador. No hay en ese lugar una voz profética que diga: confiad en Dios, y Él abrirá caminos. No hay formación teológica, no hay comunidad que sostenga la esperanza en la alianza.
la ausencia misma de práctica religiosa pública, producto de años dentro de una ciudad que había abandonado la ley divina, expone otra lección. La fe se erosiona cuando la comunidad pierde sus muros de discipulado. Lo que pudo haber sido un fallo de educación religiosa, ahora se transforma en calamidad personal. Por eso la escena de la cueva nos interpela pastoralmente. La fragilidad de la fe no es solo un asunto personal, sino comunitario. Podemos tomar un momento y leer con atención la contención del texto. Génesis registra hechos y deja a sus lectores con la tarea de juzgar. Nosotros no podemos ni debemos reducir este episodio a una explicación sociológica. Tampoco podemos vestirlo con compasión que borre la gravedad del pecado. La Escritura nos enseña a mirar con honestidad, reconocer la culpa, lamentarla, y si hay conversión, buscar la misericordia. Pero también a comprender que las decisiones humanas tienen consecuencias que atraviesan generaciones. En este punto de la historia, la tensión se espesa. Las jóvenes contemplan una acción que no puede ser publicitada. Lo que planean depende de la ocultación y de la vulnerabilidad de alguien cercano, su padre. Aquí es cuando la narrativa nos obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto el miedo nos autoriza para traspasar límites morales? ¿Es legítimo usar la embriaguez como instrumento de manipulación? Las respuestas no pueden suavizar el juicio. Lo que está por hacerse es un pecado grave, y debe ser confrontado como tal. Al mismo tiempo, no podemos dejar de preguntarnos por las condiciones que hacen que el pecado parezca la única salida. La cueva se vuelve testigo de una conversación que no solamente plantea un acto, sino que revela un diagnóstico de corazón. La falta de confianza, no en sí mismas, sino en el Dios que las llama a vivir de otra manera, ha sido letal. En la penuria, las hijas eligen la medida más drástica. No es el momento de justificar. Es el momento de ver cómo el miedo despliega su lógica destructiva. Para nosotros, como comunidad de fe, este es un llamado a prevenir que situaciones semejantes surjan, a sostener a quienes temen por su futuro, a asegurar redes que impidan que la desesperación conduzca al pecado. Al avanzar en la lectura, conviene recordar que la narración bíblica no omite las consecuencias. Lo que nace de la cueva será generaciones enteras que, por sus acciones y sus opciones de culto, se relacionarán con Israel muchas veces en tensión. El relato prepara el terreno para futuros encuentros, conflictos militares, seducciones religiosas, profecías y, finalmente, un hito inesperado de gracia. Pero eso pertenece a los capítulos siguientes. Por ahora el aire de la cueva pesa y la decisión se aproxima. Antes de cerrar este tramo de la narración, quiero detenerme un instante en el gesto hermenéutico que requiere nuestro tiempo, distinguir entre historia y apologética. La historia registra. La apologética intenta justificar. Nuestra tarea no es explicar lo irreparable para eximir a los actores de su culpa. Es más bien comprender las causas, sacar lecciones y dejar que la compasión y la firmeza moral guíen nuestra respuesta. La Escritura misma nos enseña a esa doble fidelidad, firme en el juicio, compasiva en la mirada hacia el pecador. En la oscuridad, la decisión se cuela como sombra. La primera noche en la cueva, los cuerpos temblaron por el frío. La segunda noche hubo más llanto. La tercera noche la conversación dejó de ser retórica. El plan, que había nacido como una maligna solución a un problema humano, comenzó a calcular detalles: el vino, la ocasión, el silencio. No voy a narrar la consumación aquí. No necesitamos profanar con palabras innecesarias lo que el texto relata con pudor. Lo que sí conviene decir es esto: cuando la humanidad se arraiga en el miedo, las soluciones que inventa suelen pagar un precio mayor que el mal que pretendían evitar. Este es un principio que atraviesa toda la Escritura. El pecado engendra consecuencias reñidas con el bien. Antes de que la historia nos lleve hacia su desenlace, es útil que nos preguntemos como comunidad: ¿qué recursos presentamos hoy a quienes enfrentan desolación?
¿Cómo prevenimos que el miedo sea el motor de decisiones que anulan la dignidad? Nuestra responsabilidad pastoral es ofrecer puentes de esperanza, descanso para el alma, y redes que sostengan la identidad más allá de la descendencia. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que historias como la de estas jóvenes vuelvan a repetirse bajo nuevas formas. Si esta narración te está tocando, si te interpela la situación humana detrás del relato, te invito a compartir tu reacción en los comentarios y a suscribirte para que más personas puedan reflexionar sobre estas lecciones junto a nosotros. Tu testimonio en la comunidad ayuda a prevenir que la desesperación quede sin respuesta. Al salir de la cueva, la historia seguirá su curso. Nacerán nombres que marcarán naciones, se alzarán voces proféticas que criticarán su orgullo y su idolatría, y aparecerán figuras inesperadas que, con su fe, abrirán caminos de redención. Pero todo eso germina en esta noche cerrada, en la elección que unas mujeres tomaron cuando la esperanza humana se les agotó. La narrativa que sigue no pretende exculpar, sino mostrar cómo la soberanía divina trabaja aún sobre lo quebrantado, cómo la historia humana y la divina se entrelazan en drama y misericordia. Mientras la oscuridad de la cueva se espesa y la respiración se hace rumor, queda el peso de una decisión que no solo afecta a 3 personas. Su eco alcanzará poblaciones, profecías y destinos. El juicio y la gracia, la advertencia y la esperanza, se preparan para desplegarse. Y en ese cruce, entre lo humano y lo divino, entre la ruina y la posibilidad de redención, nos encontramos nuevamente como oyentes llamados a escuchar y a responder con vida replicante de la fe. La noche aún no termina. La cueva guarda sus sombras, y con ellas las decisiones de quien teme por su porvenir. Cuando la historia avance, veremos las consecuencias inmediatas y los largos hilos que esas acciones tejerán sobre la historia de Israel y de los pueblos vecinos. Veremos también cómo, a pesar de todo, la gracia divina puede sorprender, cómo de escenarios de pecado surgen ventanas de misericordia que nadie habría previsto. Pero antes de desvelar esos episodios, queda por contemplar con detenimiento el rostro humano que protagoniza esta encrucijada. Las hijas de Lo, anónimas, temerosas, y la pregunta que hoy nos interpela con la misma nitidez que aquella noche bajo la montaña. ¿A quién elegimos seguir cuando todo parece perdido? La noche que siguió en la cueva no fue un paréntesis. Fue un ejercicio de supervivencia que se tomó la vida entera de aquellas jóvenes. Hubo noches en que el llanto parecía no acabar. Hubo mañanas en que la comida escaseaba y el frío mordía hasta los huesos. Y hubo, también, noches en que el vino cumplió el papel que la conciencia rehusaba. Desdibujó resistencias, acalló escrúpulos, abrió caminos que el juicio recordaría con dolor. La escritura, con su economía lapidaria, resume lo ocurrido. No detalla con afán, registra. Dice que las hijas, temiendo la desaparición de su familia y la extinción de su nombre, decidieron asegurarse descendencia de un modo que la ley y la ética rechazaban. Génesis 19, 31-38. Esa es la escena. 2 muchachas, la cueva, la embriaguez que las vuelve capaces de lo que, de otra manera, no habrían hecho. No narraré con crudeza el acto. Más pertinente es señalar su carácter. Fue un pecado deliberado, una manipulación de la fragilidad humana ejercida contra alguien que, por edad, y quizá por agotamiento, no estaba en condiciones de consentir de manera plena. La moral bíblica lo condena por transgresión de límites sagrados. La hermenéutica responsable lo declara pecado que produce consecuencias. Y esas consecuencias no tardaron. De aquellos encuentros nacieron 2 varones, llamados Moab y Ben-Ami. Génesis 19, 37-38. Así, del horror y la desolación brotaron linajes que habrían de ocupar la escena histórica de la región por siglos. Decir que de una acción tan reprobable nació todo un pueblo nos obliga a subrayar una verdad teológica incómoda. La historia humana funciona en una tensión entre la libertad y la soberanía divina.
Dios, en su providencia, no anula la libertad humana. La interpela, la corrige y, muchas veces, la incluye en un plan mayor sin legitimar sus medios. Cuando se lee el origen de Moab y Amón, hay que mantener claras dos afirmaciones que no se contradicen. 1. El acto fue censurable y moralmente reprobable. 2. A partir de lo acontecido, Dios se mezcla con la historia para juzgarla, y en ocasiones, para redimir la semilla que, aunque nacida en pecado, puede volverse instrumento de su designio. Estas dos pistas teológicas nos ayudan a evitar interpretaciones que oculen la culpabilidad o que usen la soberanía divina para justificar el pecado. Los moabitas y los amonitas emergieron, pues, como comunidades que compartieron origen y cercanía con Israel, pero también como pueblos con prácticas religiosas y políticas que con frecuencia contrariaron a Yahvé y a su pueblo. El relato bíblico y el corpus profético posterior documentan encuentros que van desde la osquedad hasta el conflicto violento. En el libro de los Números, la figura de Balaam y la petición de Balac, rey de Moab, reflejan la preocupación histórica de esos pueblos por el avance de Israel en la región. Números 22-24. Más adelante, los moabitas aparecen como instigadores de episodios de infidelidad entre los israelitas. Véase el episodio de Baal Peor, Números 25. Y en la era de los jueces el rey Eglón de Moab somete a Israel durante un tiempo, hasta que Ehud libera a su pueblo. Jueces 3:12-30. Esta sucesión de textos nos muestra que las relaciones fueron complejas. No solo enemistad, sino también mezcla cultural, comercio y, en ocasiones, parentesco. Los profetas, con voz solemne, alzaron su denuncia contra las prácticas que alejaban a esas naciones del Dios de la verdad. Isaías dedica pasajes al lamento por Moab, Is 15:16. Jeremías dirige oráculos contra Moab y Amón, Jeremías 48-49. Y Ezequiel incluye a estas naciones en sus pronunciamientos sobre los enemigos de Israel, Ezequiel 25. Tales textos no son simples colecciones de ira, son juicios articulados teológicamente, que subrayan el principio de que la injusticia y la idolatría tienen repercusiones. Al mismo tiempo, las profecías nos recuerdan que el propósito de Dios trasciende la retribución. Buscan llamar al arrepentimiento y restaurar la justicia. La historia profética, por su dureza, nos advierte sobre la persistencia del pecado colectivo y sus efectos en los pueblos. Sin embargo, la narrativa bíblica sabe encerrar giros de gracia inesperados. Lo que nació en error, Moab, no queda solo definido por su origen. La vida de una mujer moabita, siglos después, trastocará las líneas de enemistad. Ruth, cuyo relato ocupa el libro que lleva su nombre, es la figura que desborda fronteras. Viuda, extranjera y marginada, ella decide aferrarse a su suegra Noemí y adoptar el Dios de Israel como su Dios y su pueblo. Su palabra, en el momento de la despedida, es una de las confesiones de fe más conmovedoras del Antiguo Testamento. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ese acto de lealtad la lleva a encontrarse con vos, a casarse y a ser antepasada de David. Ruth 4. Es decir, en la genealogía del rey que define la monarquía israelita, y por extensión en la tradición mesiánica, hay una mujer moabita cuya fe abrió una puerta inimaginable. Aquí la Escritura vuelve a mostrar que la misericordia puede sorprender, y que la historia no queda reducida a la sola nota del pecado fundacional. La historia de Ruth no borra la crítica profética contra Moab como nación. Más bien, pone en evidencia la posibilidad de reconciliación personal y la capacidad de Dios para usar lo que está roto. Este contraste entre juicio y gracia es una de las grandes lecciones que brotan de las páginas bíblicas. No podemos reducir la narrativa a una línea única. La Biblia, con su honestidad literaria, mezcla condena con apertura redentora. En las consecuencias encontradas, enemistad nacional y, a la vez, inclusión de un extranjero en la línea de David,
se despliega la complejidad del plan divino. Volvamos ahora a los efectos más inmediatos de los nacimientos en la cueva, porque es ahí donde se tejen las relaciones futuras. Los nombres dados, Moab y Ben-Ami, son significativos. Moab, cuyo significado se asocia con del padre, sugiere recuerdo del origen. Ben-Ami, hijo de mi pueblo, insiste en la pertenencia. Ambos nombres guardan en sí la tragedia y la necesidad. No son etiquetas inocentes, son marcas de una historia que los define. En culturas antiguas, el nombre no es mero sonido, es identidad, destino, memoria. Que estos individuos fueran llamados así, indica que su existencia llevaba en sí un mensaje. Eran fruto de un acto que, aunque repudiable, tendría repercusiones políticas y religiosas. A partir de esos linajes, las naciones moabita y amonita se consolidaron con características propias. Moab se ubicó al este del Mar Muerto, en territorios elevados. Amón se ubicó más al norte. Ambas naciones compartían rasgos culturales del Próximo Oriente. Cultos cananeos y trasfondos religiosos que incluían prácticas contrarias a la fe de Israel. Las tensiones entre Israel y sus vecinos no siempre se debieron a un odio ancestral. Muchas veces obedecieron a intereses territoriales, económicos y religiosos. Moab, por ejemplo, se convirtió en actor regional, desde alianzas con reinos paganos hasta confrontaciones directas con Israel. Jeremías, en su lamento, describe la ruina venidera de Moab. Isaías exclama sobre su desolación. Ezequiel denuncia su orgullo y sus atropellos. Las consecuencias históricas fueron palpables. Derrotas, exilios y, en ciertos momentos, la dispersión de sus gentes. En la lectura histórica de los textos, es importante sostener que los juicios proféticos, aunque severos, responden a una sensibilidad teológica. La nación que se posiciona contra la justicia divina se expone a correcciones. Pero estas correcciones no son gratuitas, funcionan como llamados a la rectificación. La figura del profeta no solo señala condena, tropieza con proclama de esperanza si el pueblo se vuelve. No obstante, para muchos de estos pueblos, la apostasía se arraigó de tal modo que la apertura al arrepentimiento fue mínima, y los textos proféticos registran, por tanto, un destino de ruina. Aquí vale una precisión hermenéutica. No debemos tomar los pronunciamientos proféticos como cartas de sentencia eterna sin matices. La historia muestra cambios, relaciones y excepciones. Por ejemplo, la interacción entre individuos de origen moabita y la casa de Israel no siempre fue antagonista. Hubo matrimonios, convergencias comerciales y, en el caso de Ruth, fraternidad espiritual. La disciplina profética mira la tendencia colectiva. La narrativa histórica recuerda la diversidad de rostros dentro de cada pueblo. La genealogía es, en la escritura, un instrumento narrativo que tiene peso teológico. Al insertar a Ruth en la genealogía que conduce a David, la tradición bíblica subraya que la promesa divina puede atravesar fronteras étnicas. Este gesto no es meramente anecdótico. Anuncia una apertura que tendrá repercusiones en la historia salvadora. Al mismo tiempo, esa inclusión no transforma automáticamente la memoria colectiva de Moab como nación que, en muchos pasajes, sería objeto de censura profética. Diferenciar entre lo individual y lo colectivo es clave para una lectura equilibrada. Permítanme ampliar ahora el marco cultural, porque entender los valores sociales del antiguo Cercano Oriente ayuda a iluminar sin justificar. La supervivencia del linaje era la clave de la identidad tribal. La falta de descendientes implicaba, en muchos casos, la desaparición social. El honor de una familia se medía en su perpetuación. Por eso, la presión sobre mujeres jóvenes para asegurar herederos era enorme. En ese contexto, la tragedia de las hijas de Lo no debe leerse como resultado exclusivo de la maldad individual. Hay factores estructurales que presionaron sobre ellas. Dicho esto, la presión cultural no exime la responsabilidad moral.
La distinción entre explicación y justificación vuelve a ser esencial. Comprender no es perdonar automáticamente. Otra práctica que conviene precisar es el concepto de nombre y linaje. En sociedades patriarcales, el nombre del padre se prolonga por la descendencia masculina. Perder la posibilidad de un varón significaba, para muchas familias, la erosión de la memoria. Es en este entramado donde la desesperación puede llevar a medidas extremas. Además, la ausencia de apoyo comunitario, por ejemplo, la incapacidad de reintegrarse en otra familia o de hallar protección social, hacía que las posibilidades de alternativas fueran limitadas. Todo esto no justifica el pecado, pero explica por qué hubo personas dispuestas a arriesgar límites éticos en la búsqueda de supervivencia. A continuación, conviene detenerse en la lectura teológica del castigo y la misericordia. Dios, en la Biblia, no es indiferente al pecado ni al sufrimiento. El juicio sobre Sodoma y Gomorra muestra la gravedad del pecado social. La estatua de sal de la esposa de Ló es una imagen poética de la mirada que ata. No obstante, la historia posterior demuestra que la misericordia divina no se acota a un solo acto. Atraviesa generaciones, ofrece salidas y, en ocasiones, transforma. Ruth es el paradigma de esa transformación posible. En términos teológicos, eso nos obliga a sostener tres verdades: la gravedad del pecado, la realidad de la responsabilidad y, simultáneamente, la posibilidad real de gracia. No se trata de minimizar el pecado, sino de afirmar que la providencia puede abrir un camino donde el destino humano parecía sellado. Esta tensión entre juicio y esperanza nos coloca frente a desafíos pastorales actuales. ¿Cómo predicar una moral firme sin convertirse en tribunal que aplasta? ¿Cómo ofrecer misericordia sin banalizar la responsabilidad? La respuesta, pienso, pasa por una predicación que combine: 1. Honestidad. Llamar al pecado por su nombre y reconocer sus consecuencias prácticas y espirituales. Compasión. Acompañar a los hombres y mujeres que han caído, sin excusar la acción pero sin negarse a caminar con ellos hacia la restauración. 3. Comunidad. Crear estructuras de apoyo que disminuyan la exposición a situaciones desesperadas, redes de cuidado, protección social dentro de la comunidad de fe. 4. Enseñanza. Fortalecer la formación bíblica para que las personas tengan un modelo de fe que sostenga en la crisis. Hay aplicaciones concretas que podemos extraer para hoy. En nuestras iglesias y familias conviene prestar atención a las personas vulnerables, jóvenes sin recursos, viudas, familias desarticuladas. No permitir que la desesperación sea el motor que lleve a decisiones que destruyen. Promover prácticas de mentoría espiritual que integren a quienes corren riesgo de aislamiento. Fomentar una teología de la esperanza que no promete prosperidades instantáneas, sino que trabaja para restaurar vidas mediante la justicia y la compasión. También, desde una dimensión social, atender la educación afectiva y las redes de protección. Enseñar a las nuevas generaciones que la identidad no se reduce al desempeño reproductivo ni al éxito material. Construir comunidades donde la dignidad humana se sostenga más allá de la utilidad económica. Volvamos a la historia mayor. Después de los nacimientos, la memoria colectiva alrededor de Moab y Amón se fue formando a través de episodios concretos. Numerosos encuentros entre Israel y estos pueblos terminaron en hostilidad. En el período de los jueces, el sometimiento bajo Eglón es un ejemplo de la opresión que pudo ejercer Moab sobre Israel. Jueces 3. En la época de los reyes, vemos alianzas temporales y enemistades. Algunos profetas, como Jeremías, retratan la caída de Moab con imágenes de devastación y lamento. Esto indica que, con el tiempo, las desviaciones religiosas y la falta de arrepentimiento produjeron consecuencias políticas. Cuando los profetas anuncian juicios, lo hacen con metáforas terribles. Ciudades convertidas en pasto para las naciones, muros derribados,
príncipes exiliados. Es decir, el lenguaje profético emplea el realismo trágico para llamar a la conversión. No obstante, es relevante recordar que la crítica profética se enfoca en patrones institucionales, cultos paganos, explotación y orgullo que endurecen a un pueblo. Las advertencias no se dirigen a individuos concretos, sino a tendencias sociales. Por eso, la lectura comunitaria de la Escritura nos ayuda a identificar estructuras de pecado en nuestro propio entorno. Cuando las políticas culturales o económicas favorecen la comodidad sobre la justicia, cuando el culto a la seguridad marginaliza la dependencia de Dios, cuando la reputación se vuelve más importante que la verdad. En la amplitud de la historia bíblica, aparece también la llamada a la reconciliación. Aún en medio de las condenas, la Escritura presenta espacio para el cambio. Ruth es prueba de ello. Su conversión y su integración en la comunidad son ejemplo de cómo un extranjero puede ser acogido. La misericordia de Boaz al recibirla y respetarla, la intervención comunitaria en el proceso de redención y el reconocimiento legal de la restitución de la línea familiar son elementos que nos enseñan la manera de restituir la dignidad social. En términos eclesiásticos, la historia de Ruth nos invita a pensar en procesos que integren y restituyan. Quiero ahora ofrecer algunas reflexiones prácticas, pensadas para que el relato no quede como mero documento histórico, sino que sirva de guía pastoral y moral para nuestras comunidades. Primero, proteger a los vulnerables. La saga de las hijas de Lo muestra cómo la falta de apoyo convierte la desesperación en una fuerza destructiva. Las iglesias deben ser redes de seguridad, tutores, programas de empleo, foros de acompañamiento espiritual. La presencia de la comunidad puede transformar decisiones impulsivas. Segundo, educar en identidad. Promover una teología de la identidad que no reduzca a la persona a su capacidad reproductiva ni a su estatus social. Enseñar que ser hijo de Dios trasciende otros indicadores. Tercero, cultivar la práctica del arrepentimiento y la restitución. Cuando alguien se equivoca gravemente, la comunidad debe ofrecer caminos de restitución que incluyan acompañamiento, oportunidad de reparación y procesos que restauren la dignidad. Cuarto, vigilar la seducción de la prosperidad. Muchas decisiones humanas parten de la búsqueda de seguridad material. Predicar contra la idolatría de la comodidad es una tarea pastoral permanente. No demonizar el bienestar, pero recordar que la confianza última debe ponerse en Dios. Quinto, reconocer la complejidad de la providencia. Enseñar que Dios puede usar incluso aquello que nace en pecado para cumplir sus propósitos, sin que eso signifique aprobación del pecado. Esta distinción ayuda a mantener la tensión teológica adecuada. Juicio y gracia coexisten. Ahora propongo un breve análisis lingüístico y simbólico de los nombres, algo que puede enriquecer la comprensión del relato. Moab, en la raíz hebrea, puede entenderse como desde el padre, o relacionado con el término padre. Es una marca de origen que recuerda la paternidad biológica en condiciones dolorosas. Ben-Ami literalmente significa hijo de mi pueblo. Su nombre enfatiza la idea de pertenencia, pero igualmente remite a la paradoja. Pertenecen a una gente, y sin embargo su origen es escandaloso. Los nombres en la Biblia, por lo tanto, no son simples etiquetas, son convocatorias de memoria. Al nombrar, la narración obliga a recordar. Continuando con la lectura profética, vale la pena traer algunas citas que, sin sustituir la lectura directa de los libros, sirven como referencia para quien quiera profundizar. Jeremías 48 reproduce un lamento por Moab. ¡Ay de Moab! Ha sido destruido. Jeremías 48:1. Isaías 15 abre con una queja que describe la marcha hacia la desolación. Isaías 15:1. Ezequiel 25 toca el tema del trato que reciben las naciones que hostigan a Israel. Estos textos son recursos para quienes desean estudiar la relación entre origen y destino en la experiencia de Moab y Amón.
Para el oyente o el lector que busca aplicar esto en un estudio bíblico grupo, propongo varias preguntas de discusión que pueden facilitar la reflexión. 1. ¿Qué lecturas contemporáneas podemos hacer de la presión cultural que empujó a las hijas de Lot? ¿Existen hoy situaciones paralelas en que la desesperación lleve a decisiones éticamente reprochables? 2. ¿Cómo puede la Iglesia crear redes que reduzcan la posibilidad de que la gente caiga en soluciones desesperadas? 3. ¿De qué manera la historia de Ruth nos desafía a abrir nuestras comunidades a quienes vienen de culturas o pasados distintos? 4. ¿Cómo entender la tensión entre juicio profético y la misericordia en la práctica pastoral cotidiana? 5. ¿Qué enseñanzas podemos extraer sobre la importancia de la memoria y el nombre en la construcción de la identidad comunitaria? Estas preguntas pueden servir para un estudio semanal en células o en reuniones de discipulado. Acompáñenlas con la lectura de Génesis 19, Ruth 1:4 y fragmentos proféticos como Jeremías 48 y Isaías 15. Además, comparto un conjunto de recursos bibliográficos y pasajes sugeridos para quien quiera profundizar. Leer Génesis 19, con comentarios de teología bíblica, el libro de Ruth con enfoque en la hospitalidad y la ley de redención, y los capítulos proféticos referidos, Isaías 15:16, Jeremías 48:49, Ezequiel 25. También es provechoso consultar estudios sobre la cultura del Antiguo Oriente Próximo, que explican la presión de la descendencia y las prácticas matrimoniales. No quiero terminar sin ofrecer un análisis breve sobre las repercusiones espirituales en la relación entre Israel y esas naciones. Durante siglos, Moab y Amón fueron para Israel tanto prójimos problemáticos como ocasionales aliados. La Escritura no los reduce a un solo atributo. La historia nos muestra que el pecado colectivo y la persistencia en la idolatría generan rupturas. La misericordia individual, cuando aparece, ofrece puentes. Esto nos enseña a no caer en monolitismos. En el mundo de la fe siempre hay lugares de condena y de gracia, y corresponde a la comunidad discernirlos con sabiduría. Quisiera ahora volver al rostro humano de esta historia y ofrecer un momento de compasión práctica. Imaginemos por un instante a las dos jóvenes. Sus nombres no figuran en la narrativa, pero su tragedia sí. Fueron figuras arrastradas por la ruina de su ciudad, la pérdida de la familia, el miedo a la invisibilidad. ¿Qué podemos hacer hoy para que mujeres y hombres en situación de fragilidad no tengan que elegir caminos que violen su dignidad? No se trata solo de pronunciar sermones, es crear casas de acogida, programas de formación, apoyos económicos y pastorales que restauren la vida. La Iglesia que no actúa frente a estas vulnerabilidades corre el riesgo de ser una mera portadora de palabras. Asimismo, hay una dimensión personal que esta historia interpela. Cuando la comodidad nos tienta, ¿qué elegimos? La huida hacia la prosperidad puede ser una forma moderna de Sodoma. Adornos, seguridad, aceptación social que nos alejan de la lealtad a Dios. Nuestro llamado, como creyentes, es a discernir si la prosperidad está consolidando una fe o erosionándola. El relato nos obliga a preguntarnos, ¿mi lugar de paz espiritual está en la abundancia de bienes o en la fidelidad al Señor? Para cerrar la exposición, presento una serie de aplicaciones prácticas que puedan ser implementadas en una comunidad de fe. 1. Programas de apoyo a jóvenes y mujeres vulnerables. Formación profesional, asesoramiento y redes de protección. 2. Talleres teológicos sobre identidad y dignidad humana. Enseñar que la valía no depende del estatus ni de la descendencia. 3. Espacios de reconciliación y restitución. Procesos comunitarios que permitan reparar daños y rehacer lazos. 4. Formación de líderes laicos para la detección temprana de situaciones de riesgo. Capacitar a miembros de la Iglesia para intervenir con recursos adecuados. 5. Predicación que mantenga la tensión entre condena del pecado y anuncio de gracia.
sermones que llamen a la conversión sin marginar al pecador. Finalmente, hago una última reflexión teológica que se atreve a mirar el conjunto. La historia de las hijas de Lot y de sus descendientes nos recuerda que la soberanía de Dios no anula la autonomía humana. Dios trabaja en y a través de la historia humana, incluso cuando ésta está marcada por fallas morales profundas. La providencia divina puede usar lo imperfecto para desplegar su plan, sin por ello legitimar lo que fue hecho mal. En ese gesto, la Escritura nos exige coherencia, proclamar la santidad de Dios, llamar al arrepentimiento, pero también abrazar la posibilidad de restauración. Esa doble fidelidad es la que debemos cultivar hoy. Regreso al título con el que iniciamos. La historia no contada de las hijas de Lot. No es una historia oculta, porque la Biblia la oculte. Es una historia poco confortante, que muchas veces preferimos no explorar. Pero mirar a esos rostros anónimos nos ayuda a entender la fragilidad humana, el costo del pecado y la amplitud de la misericordia divina. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué hacemos con nuestras decisiones cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Permitimos que el miedo dicte la ética o dejamos que la fe marque el camino? Si esta narración ha inquietado tu corazón, te invito ahora a profundizar. Comparte este video con alguien que necesite meditar sobre la tensión entre juicio y gracia, y considera suscribirte para recibir más estudios que nos ayuden a caminar en fidelidad. Que nuestra comunidad sea un lugar donde la verdad se diga con amor y la misericordia actúe con justicia. Concluyo con una bendición breve. Que el Señor abra nuestros ojos para ver la fragilidad del otro, nos dé el valor para enfrentar el pecado en nuestras vidas sin excusas, y nos conceda la sabiduría para construir comunidades capaces de acoger, restaurar y guiar. Que la gracia que sorprendió a Ruth también nos sorprenda hoy, trayendo esperanza donde reina la desesperación. Amén.